Buenos días a todos. Soy Manuel y hoy quiero contarles algo que me pasó hace unos años. Es una historia que todavía me trae una sonrisa cada vez que la recuerdo, aunque en ese momento, créanme, no me hacía tanta gracia. Todo comenzó cuando conseguí un trabajo nuevo. Sonaba perfecto sobre el papel. Una empresa pequeña, buen ambiente, buenas condiciones. El único detalle, y cuando digo detalle quiero decir el detalle enorme que casi me hace cancelar todo, era la ubicación. La oficina estaba en el centro de Sevilla. Una ciudad maravillosa, sí. Pero para alguien que no hablaba español con fluidez, bueno, digamos que era un reto bastante grande. La noche anterior casi no dormí. Recuerdo que estaba tumbado en la cama mirando el techo, repasando en mi cabeza todas las palabras que sabía en español. Buenos días. Por favor. Gracias. ¿Dónde está el baño? Pensé, con esto me las puedo arreglar. Spoiler, no me las pude arreglar. Me levanté muy temprano. Demasiado temprano, en realidad. Eran las 6 de la mañana y mi primer día no empezaba hasta las 9. Pero el nerviosismo no me dejaba estar quieto. Me preparé un café, me duché 2 veces porque la primera no me convencí de que había quedado bien presentable, y salí a la calle con 1 hora y media de sobra. Sevilla en la mañana temprana tiene algo especial. Las calles estaban casi vacías, el aire era fresco, y había una luz suave y dorada que lo iluminaba todo. Caminé despacio por callejuelas estrechas, pasé por plazas con fuentes, y por un momento me olvidé completamente de los nervios. Pensé, esto va a ir bien. Esta ciudad me gusta, voy a estar bien. Y entonces me perdí. Sí, así de simple. Tenía la dirección apuntada en el teléfono, pero el GPS me llevó por un camino que terminó en una calle cortada por obras. Di vuelta, intenté ir por otro lado, y de repente ya no reconocía nada. Las callejuelas de Sevilla son bonitas, sí, pero todas se parecen un poco cuando estás nervioso y llevas 20 minutos dando vueltas sin saber dónde estás. Decidí pedir ayuda, eso era lo lógico. Me acerqué a un señor mayor que estaba sentado en un banco leyendo el periódico. Le pregunté en mi español más cuidadoso y lento. Perdone, ¿sabe usted dónde está la calle Resolana? El señor me miró, bajó el periódico y comenzó a explicarme la ruta con una velocidad y un acento que no entendía absolutamente nada. Asentí. Dije, sí, perfecto, muchas gracias, y me fui en la dirección completamente equivocada. ¿Les ha pasado alguna vez algo así? Ese momento en el que entiendes que no has entendido nada, pero ya no puedes volver a preguntar porque dijiste que sí con tanta seguridad. Es una sensación muy especial. No la recomiendo. Por suerte, 10 minutos después encontré la oficina casi por accidente. Estaba en una calle paralela a donde yo andaba buscando. Llegué con exactamente 4 minutos de antelación. Entré, respiré hondo y puse mi mejor sonrisa. La recepcionista me saludó muy amablemente. Hola, tú debes ser Manuel. Bienvenido. ¿Qué tal el viaje? Le dije que todo había ido perfecto, sin problema ninguno. En ese momento decidí que lo de perderme era información que no necesitaba saber nadie. Me llevaron a conocer al equipo. Eran 8 personas, todas simpáticas, todas hablando rápido, todas usando palabras y expresiones que yo no había visto en ningún libro de español. Hubo una reunión de introducción donde me presenté, dije algunas frases preparadas y creo que quedé bastante bien. Al menos nadie me miró con cara de confusión, que ya era mucho. El problema llegó a la hora del café. En España el descanso del café es sagrado. Todo el mundo baja a la cafetería de abajo, se pide algo, se charla un rato. Y en esa charla informal, sin estructura, sin palabras preparadas, es donde un idioma te pone a prueba de verdad. Mis compañeros hablaban de fútbol, de una serie de televisión, de una noticia del día. Yo sonreía, asentía y de vez en cuando decía, sí, claro, o qué interesante, sin tener muy claro a qué me estaba refiriendo exactamente. Entonces uno de mis nuevos compañeros, un chico joven llamado Andrés, me preguntó directamente, ¿y a ti qué equipo te gusta? Lo miré. Sabía que era una pregunta de fútbol. El problema era que en ese momento yo no seguía ningún equipo de fútbol. Ninguno. Y decir eso en una ciudad como Sevilla, donde hay 2 equipos históricos y una rivalidad que va mucho más allá del deporte, era una respuesta que podía salir muy mal. Pensé rápido, sonreí y dije, bueno, depende del partido. Andrés me miró un segundo, luego soltó una carcajada y dijo, muy diplomático, me caes bien. Y así, sin querer, había encontrado la respuesta perfecta. A veces el español te salva aunque no lo hablas perfectamente. El resto del día fue una mezcla de momentos buenos y momentos en los que tuve que esforzarme al máximo.
Hubo un momento en que intenté pedir una cosa en la cafetería y pedí otra completamente diferente. Hubo otro momento donde confundí dos palabras y todos se rieron, pero con buena energía, y eso hizo que yo también me riera. Y poco a poco, con cada conversación, con cada error y cada acierto, fui sintiéndome más cómodo. Al final del día, cuando ya eran las 6 de la tarde y la oficina empezaba a vaciarse, mi jefa se acercó a mi escritorio. Era una mujer tranquila, de pocas palabras, pero siempre precisas. Me dijo, ¿qué tal tu primer día? Le dije, honestamente, que había sido intenso, que había mucho que aprender, no solo del trabajo, sino también del idioma y de la ciudad. Ella asintió y dijo algo que nunca olvidé. El primer día siempre es el más difícil. Mañana ya sabes dónde está el baño y cómo se llaman tus compañeros. Con eso ya empiezas mejor. Tenía razón, completamente razón. Salí de la oficina. Caminé por las calles de Sevilla ya sin el mapa abierto y me senté un momento en una plaza tranquila. El sol estaba bajando, pintando los edificios de naranja y dorado. Escuché conversaciones a mi alrededor, el ruido de una ciudad que ya no me parecía tan extraña. Sentí algo que no esperaba sentir después de un día tan agotador. Ganas de volver al día siguiente. Eso es lo que tiene aprender un idioma en el lugar donde se habla. Cada día es una clase, pero no del tipo aburrido donde solo escuchas y repites. Es una clase donde te pierdes por callejuelas, donde pides lo que no quieres, donde respondes preguntas de fútbol sin saber nada de fútbol. Y al final del día, cuando llegas a casa cansado pero contento, te das cuenta de que aprendiste más en esas horas que en semanas de estudio solo. Y hablando de aprender, ¿qué tal van ustedes con el español? ¿Están practicando mucho últimamente? Me encantaría saber cómo les va. Déjenme un comentario aquí abajo contándome su experiencia. ¿Han tenido alguna vez un momento así? ¿De esos en los que el idioma te juega una mala pasada, pero al final todo sale bien? Cuéntenme. De verdad, me encanta leer sus historias. Si este tipo de contenido les ayuda a practicar el español de una forma diferente y entretenida, consideren suscribirse al canal. Así no se pierden ningún episodio nuevo. Y yo sé que hay gente ahí que quiere seguir escuchando. También, si la historia de hoy les gustó, un pequeño me gusta al video me ayuda muchísimo. Es una forma simple de apoyar el canal y me da mucha energía para seguir contando historias. Hoy aprendí que los primeros días siempre son difíciles, en cualquier idioma y en cualquier ciudad. Pero también aprendí que si llegas con ganas, con humildad y con disposición de equivocarte y reírte de ti mismo, las cosas salen bien, o al menos salen lo suficientemente bien como para volver al día siguiente. Fue un día que no olvidaré, y Sevilla, con todo su caos de callejuelas y su velocidad al hablar, se convirtió en uno de mis lugares favoritos del mundo. Bueno, por hoy es todo. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Cuídense mucho, sigan practicando su español y nos vemos muy pronto en el próximo episodio. Hasta luego.